Bienvenidos, queridos poetas. Tenemos hoy en día un triangular Brasil, Francia, Chile. Isla Negra, Minas Gerais y París. Qué lindo, qué lindo. Un abrazo para todos los poetas del mundo y vamos a dar continuidad a este trabajo que hace Tomás Lago de la vida de Pablo Neruda. Entonces continuamos con este capítulo 12 y le damos la palabra a Cristina Labat para que nos inicie con su fragmento en francés. Adelante, Cristina. Le scruté aux portes de Santiago, évasion du Chili. Neruda disparu. Corpus Vargas et Damaso Alonso à Santiago le 18 août 1948. Pablo. On a déjeuné vendredi chez toi. Pour Corpus et Damaso ils sont allés chez Vencio, Parra, Ángel et moi. L'incontournable Castedo, Ricardo Morales et les frères de Soria. La maison est vraiment affectée par la tempête de neige. C'est inconcevable ce qui arrive aux arbres avec la glace. Les avocatiers sont brûlés par la tempête de neige. Les avocats sont brûlés comme vous avez été aspergés de feu. Les feuilles sont brun rougeâtres, mais constituées d'une poignée d'étoiles de fer. Les tout sur les dessus, des gros crochets cassés. La canto a dit, cependant, il y a eu une compensation pour toute cette ruine, et c'est l'affirmation de quelques arbres de montagne chiliens que nous avons apportés avec Roumain l'année dernière de Valdivia. Ils ont reconnu leur environnement naturel avec les froids et la pluie. Vous souvenez-vous? Je me souviens que nous sommes promenés à Catamarca pendant tout un après-midi à la recherche de repousses pour des petits buissons dans la brousse. Puis on les a mis dans un sac avec la terre et les racines. Virent les oyer, les lignes, les lauriers, les cannelles. Et Ruben, avec son apparence malheureuse de jardinier, branche dans les oreilles et machette à la main, développant ses nombreuses doctrines sur l'organisation. Nous l'avons planté, à ma suggestion, près du bassin d'eau, car c'est l'endroit le plus humide de la maison. Et bien beaucoup n'ont pas pris. Des autres, selon Ruben, vous avez, avec votre periodisme botanique, changé leur place, et perdant de vue. Mais quelque chose est resté là quand même, et maintenant vous pouvez les voir dans toute cette splendeur. Un jeune arbre aussi grand que 60 cm, un arbre à petites feuilles avec des dents et des manches, et je ne sais pas si c'est magnon. Et à proximité, on aurait dit qu'il venait d'être lavé à l'intérieur un canalier, rien de moins qu'un grand canalier, de plus d'un mètre d'eau. Qu'en penses-tu? J'ai trouvé génial ce résultat, et déjà quelque chose de positif. Il y a de la joie, ils sont verts, luxuriants et vivants. Il y avait une magnifique journée ensoleillée, Surias plein de fruits quand je suis arrivé avec Juvenal. Les bars est transformé en librairie, là où il y avait des bouteilles, il y a des livres, avec une vague d'odeur hispanique partout. Damaso a beaucoup parlé des paras. Surtout, il l'a déclaré un grand poète harmoniant pour son livre Hijo de la Ira. Il a lui dit qu'un peu moins de tous les poètes chiliens s'étaient inspirés de ces paras. Damaso se léchait les lèvres et à moins de qu'il chante en coq, a commencé à parler des maîtres poétiques, strophes, etc. Les Espagnols cowboys prenaient des photos avec des splendides machines, dont la Inde. Les frères de Soria ramenaient des ours pour économiser son argent, comme expliquait à voix basse. Déjeuner au bar Dès l'arrivée de Corpus qui habite les chambres de Noël, en vérité, il m'a semblé un homme sympathique au premier lieu, très humain et très vive intelligence, Il y avait deux femmes à table, la femme de Damaso, une romancière et Conchita Soria, qui est charmante. Comme tout le monde le sait, l'ambiance n'était pas très claire. Il y avait quelque chose de décousu qui venait sûrement de la présence des Espagnols. Je veux dire, Castello,
ses frères de Soria surtout. Ils sont parlés d'Espagne, des Espagnols, des dates espagnoles qui nous sont vraiment exploités. Gracias, Cristina. Merci, amigo. La oscuridad de las puertas de Santiago, evasión de Chile, desaparecido Neruda, Corpus Vargas y Damaso Alonso en Santiago, 18 de agosto de 1948. Pablo, hubo un almuerzo el viernes en casa de usted para Corpus y Damaso. Fueron Rubensio, Parra, Ángel y yo. El inevitable Castel, Ricardo Morales y el hermano de Soria. La casa está verdaderamente afectada por el temporal de nieve. Es inconcebible lo que puede suceder a los árboles con la helada. Los paltos están quemados como si los hubiesen rociado con fuego. Las hojas café, rojizas, pero hechas un puñado de telilla ferruginosa, todo encima, grandes ganchos desgajados. El acanto, ¿para qué decir? Sin embargo, ha habido una compensación de toda esta rutina y es el afirmamiento de algunos árboles chilenos de montaña que trajimos con Rubén el año pasado desde Valdivia. Reconocieron su ambiente natural con el frío y la lluvia. ¿Se acuerda usted? Recuerdo que anduvimos en Catamutún toda una tarde buscando rebrotes o pequeñas matas por el monte. Luego las metimos en un saco con tierra en las raíces. Venían guayes, linques, tiques, laureles, canelos. Rubén, con su lamentable facha de jardinero, ramas en las orejas y machete en mano, desarrollando sus numerosas doctrinas sobre arborestación. Las plantamos, a indicación mía, cerca de la pila de agua, por ser el sitio más húmedo de la casa. Bueno, pues muchas no prendieron, otras según Rubén. Usted, con su pidullismo botánico, las cambió de sitio, perdiéndose de vista. Pero algo quedó allí de todos modos y ahora se veía en todo su esplendor. Un retoño grande, como de 0,60 metros, de un árbol de hoja pequeña con unos dientes que pican. No sé si es manillo y cerca, luciendo como recién lavado por dentro, un canelo, nada menos que un canelo grande de más de metro de altura. ¿Qué le parece? Lo hallo formidable, es algo positivo, ya este resultado, y hay que alegrarse. Están verdes, lozanos y vivos. Había un día de sol espléndido. Soria se quejaba de las goteras cuando llegué con Juvenal. El bar estaba convertido en librería. Donde había botellas hay libros, un vago olor hispánico por todas partes. Damaso habló mucho con Parra, sobre todo que lo declaró gran poeta de rompe y rasga por su libro Hijo de la Ira. Le dijo que poco menos que todos los poetas chilenos se inspiran en esta obra. Este Parra, Damaso, se relamía y en menos que canta un gallo se lanzó a hablar de metros poéticos, estrofas. Los españoles, mientras tanto, hacían fotografías con unas espléndidas máquinas. Una de ellas, la del hermano de Soria, traída desde Rusia, a fin de salvar su dinero, según explicó, en voz baja. Almorzamos en el bar en cuanto llegó Corpus, que vive en el dormitorio anexo al hall. En verdad, me pareció un hombre simpático a primera vista, muy humano y muy vivo de inteligencia. Había dos mujeres en la mesa. La mujer de Damaso, novelista, y Conchita Soria, que es encantadora, como todos saben. El ambiente no era muy claro. Había algo inconexo que venía, seguramente, de la presencia de los españoles y la falta de trago. Yo diría, además, que la ausencia de la hormiga. Cuando digo españoles, me refiero a Castel y es hermano de Soria, sobre todo. Hablaban todos de España y personas españolas, fechas españolas, que nos tenían realmente apabullados. La oscuridad en las puertas de Santiago, evasión de Chile. Sí. Desaparecido Neruda, Corpus Braga e Damaso Alonso em Santiago, 18 de agosto de 1948. Pablo, um almoço
o viernes em casa de Udê para corpos e damas. Fueron Juvencio Parra, Ángel Io, el imitable Castelo, Ricardo Morales y el hermano de Soria. La casa está verdaderamente afetada por el temporal de nieve. Es inconcebible lo que puede suceder a los árboles con los helados. Los pautos estão queimados como se os houvessem rociado com fuegos las hojas café rojizas, pero herbas hechas punhado de delícia ferruginosa, todo em cima, grandes ganchos desgarrados. É o acanto para que dê sim, sem embargo, há havido compensação de toda essa ruína e o afirmamento de alguns árboles chilenos de montanha que trajimos com Rubem o ano passado, desde Valdívia, e conheceram seu ambiente natural com o frio e a chuva. Se acorda de recuerdo que anduvimos em Catamuto toda uma tarde buscando rebrotes e pequenos matas canelos. Rubem, com sua lamentável faixa de jardineiro ramas em las orejas e manchete em mano, desarrollando suas numerosas doutrinas sobre aborestação. Las plantamos a indicação minha, cerca de la pia de água por ser o sítio mais úmido de la casa. Bueno, pues, muitas nos prenderam, outras, segundo Rubem Udê, com sua pedulismo botânico, las cambiou do sítio, perdendo-se lá de vista, pelo algo quedou de todos modos, e agora lhe veio em todo o seu esplendor retonho grande, como é o 60 centímetros de árbol por hoja pequena com uns dentes, picam no se manio e cerca luciendo como recém-lavado por dentro, canelo, nada menos que um canelo grande, de mais de metro de altura. Que lhe parece? Loalho formidável, é algo positivo e este resultado e que alegrar-se. Estão verdes, lozanos e vivos. España después del desgastamiento de la guerra. Pero de pronto la conversación se animó, quedando reducida a un diálogo entre Damaso y Corpus, respondiendo a una pregunta mía sobre la existencia de una nueva poesía española. Damaso expresó, entre otras cosas, que había un giro muy provechoso entre todos los poetas después del desgastamiento de la guerra. Era más humano. Sus temas habían cambiado, como igualmente sus técnicas, pero sobre todo había cambiado su punto de vista poético, que ahora se refería a lo que tocaba la sensibilidad de la forma más directa. Se revisó a Gerardo Diego, a Salinas, por lo que respecta
a la nueva generación, agregó que estaba formada en un sentir lo cual se notaba mucho en la abundancia de temas nacionales y religiosos. Al oír esta última palabra, Córculo paró la oreja y empezó una de réplicas y contrarréplicas donde estaba como telón de fondo la cuestión española que inclusive a veces se llegó a nombrar. A mí ya no me interesan los ismos de allá y de acá, decía Damaso, ni tampoco un arte hermético. Solo me importa lo que toque mi sensibilidad y mi inteligencia. Su mujer nombró apresuradamente a un joven poeta que escribía una composición sobre el nacimiento de una criatura, tema humano. Todo eso está muy bien, decía Corpus, pero lo importante es que todo eso tenga un sentido, que no provenga de procesos ni limitaciones de ningún orden, ni influencias directas ni indirectas del Estado. ¿Comprende usted lo que digo? Mire que el tema religioso a estas horas y en España o en cualquier parte, no sé a quién corresponde, si no es a derivar otros temas vitales, como dice usted, que no pueden o no son capaces de manifestarse. Conste que yo no conozco la nueva poesía española y solo hablo de lo que usted comenta. Influenciado del Estado, dijo la mujer de Damaso, ¿usted se refiere a lo que pasa en Rusia? Eso no pasa en España. En España el Estado no obliga a nadie. Claro, no obliga a nadie. Pues precisamente en Rusia, agregó Corpus, el Estado ha terminado con la pintura abstracta, el cubismo y todo eso, de manera dictatorial. Pues eso no. ¿Dictatorial? No. Como una determinación de los organismos interesados del Estado, es decir, del pueblo mismo para poner la pintura al alcance. No, sale Damaso con voz apaguadora. El Estado franquista, dice levantando la cabeza de manera soñadora. No creo que imponga nada. Lo que pasa es, la nueva poesía española es más bien un fenómeno natural. Por lo demás, en todo el mundo pasa algo de esto hoy día. La poesía cerrada de Eliot se ha abierto. Los mismos poetas de la otra generación española, Gerardo Diego, Guillén, el mismo Alberti, han cambiado haciéndose más comprensibles y humanos. A mi juicio, la nueva poesía española, después de esa prueba sangrienta de la guerra, ha encontrado un cauce de perfección y humanidad fuera ya de esa órbita nociva de los extremismos del arte moderno. En España dijeron a Picasso que era un mistificador. ¿Qué contestó él? Estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho sobre un arte para todos, dice Corpus, pero insisto en saber dónde va eso. Si se trata de un avance, muy bien, pero de un retroceso, de volver atrás, de renunciar a seguir avanzando. Y conste que soy insospechable en esto del arte abstracto. En 1915, hablando con Picasso en París, le dije que en España se creía que él era un mistificador. Pues vea usted, me dijo, yo no sé lo que soy, hago lo que me parece. Pero si soy eso que usted dice, me cuesta lo mío. Llevo 15 años pintando sin vender un centavo. Y caramba que era concluyente su razonamiento. A propósito de cubismo, recuerdo que hace muchos años yo iba mucho a un café en Montparnasse, donde conocía a una inglesa, condesa o algo así, con quien solía tomar el café a menudo. En aquel café había colgados en la pared muchos cuadros de forma abstractas. Una de aquellas telas, me dijo ella, representaba su retrato. Pues cualquier día desapareció la inglesa, que resultó ser norteamericana y andaba metida en no sé qué líos con la policía. Un día me encontré allí con los agentes, me preguntaban por ella, los cuales me interrogaron acerca de cómo era, qué decía, etc. Cuando me preguntaron si poseía yo su retrato, les dije, pues ahí está, mostrándole la tela llena de cubos, rombos y ángulos, lo que casi me costó una detención, porque la policía entonces era muy severa. Damaso habla de los libros útiles que tocan los extremos, de la literatura y las posibilidades literarias, como el Ulises de Joyce, con las salvedades del caso. Corpus, que no podía producirse eso a voluntad, que solo era el resultado lógico de un proceso
integral que había que aceptar enteramente desde el principio. Habló peste del teatro de corte de Racine y Molière. Damaso le sacó a Shakespeare como reliquia, como único teatro posible. Quedaron tablas. ¿Esa José o no? Tú. Ah, perdón. La conversación. A José le mandé un trocito nomás. Ah, ok. Que no quería apretarlo demasiado. De acuerdo. La conversación fue muy larga y yo apenas recuerdo los detalles, pero me daba cuenta de lo cadente estaba en las alusiones veladas de la España franquista y las tenebrosas dictaduras militar. Damaso no difundía, pero defendía para no aparecer el mismo muy mal. Pone mucho interés en conocer a los chilenos a insinuación suya. Hablamos de Rocado, de quien había oído grandes elogios en Buenos Aires, de la boca de una uruguaya. De la boca de Uruguay. Hicimos un esbozo rápido de su persona que no alcanzó a cobrar gran desarrollo, pero que se informó de lo esencial. Al final del almuerzo pidió que le leyera poesía. Los presentes se propone hacer un estudio sobre poesía chilena. Ante el silencio general que se produjo en ese momento, hablé yo, ofreciendo leer una página de un poema inédito llamado La lámpara en la tierra. Hubo un instante de sorpresa. Yo expliqué que ocurría que ese poema estaba en ese momento en mi poder. Y leí las dos primeras páginas, escuchadas en profundo silencio. Apenas terminé la lectura, todos estuvieron de acuerdo en que, aparte de los méritos literarios del poema, aquello probaba que su poesía de usted era cada vez más accesible, también a la gente común, más comunicable a cualquier sensibilidad. Nuestra reunión con los huéspedes terminó después de las 4 de la tarde, saliendo del comedor en una parte del corpus del Express que usted había hecho recuerdos suyos, como un viejo y querido amigo de Madrid y París. Estaba muy conmovido y nos vimos juntos al centro de esa avenida, sin árboles, que parte el alma. Narbona, el alcalde de Ñuñoa, la acaban de nombrar presidente de la Sociedad Amiga del Árbol. Parra quedó leyendo unos libritos de versos que mostró Damaso. Vivanco, Hidalgo, Panero. Mi primera impresión acerca de Damaso fue muy confusa, no sé si pobre o confusa, pero la verdad es que no habría sabido decir después de aquel almuerzo que... después de ¿qué clase de persona era? Sino mediante vagas intuiciones. Pero ya es así, ahora incluso podría explicarlo. Un español es siempre un español, y esto permite extenderse sobre la manera de ser cualquiera de ellos, Pero sobre Damaso sé algo más, para usted. El lunes volvimos a almorzar juntos en casa de Parra, donde pasamos la tarde, donde estuvo sin su mujer, donde se emborrachó como un hombre con pisco, enamorado de Rubén, a quien abrazaba muerto de la risa. Yo te quiero mucho, le repetía, eres muy simpático, venga pisco. Caracteres distintivos de la poesía chilena. Como la carta va saliendo muy larga y detallada, tendré que resumir algunos hechos. Fuimos convidados a almorzar solo Rubén y yo, los Alonso. Su obsesión es escribir su estudio poesía chilena. Hablamos mucho de Huidobro, de quien aparenta ignorar sus hazañas más notorias. Lo que no creó nada, dijeron en España, solo habían oído hablar de Huidobro como poeta chileno de actuación muy conocido. Una alusión mía a Finis Britannia y el rapto por los scouts irlandeses. BRGR, aparentemente, los tomó de sorpresa. Bueno, pues Rubén le contó su vida privada en Chile, su casamiento con la Manolita, el rapto de la Jimena, etc. Muy interesado trató de anotarlo todo en una antología que, a falta de otra mejor, le había regalado Parra, los 42 poemas de Rothbard.
Cuando Rubén le relató que Gerardo Seguel había acompañado a Jimena hasta Mendoza, ya Dámaso estaba entrando en copas. ¿Cómo dijo? Se trata de que discípulos de Huidobro le raptaban hermosas chicas para él. Oye, Eulalia, ¿crees tú que Núñez allá en Madrid, un chico poeta que me visita todos los días, sería capaz de raptarme una chica para mí? No, creo que no. La antología se la había obsequiado a Parra como consecuencia de una charla en la cual nos llamaba la atención a nosotros, como generación literaria, acerca del deber que teníamos de estimar, conocer y acercarnos a los nuevos poetas, de los cuales, decía, había conocido algunos muy valiosos. Como yo le explicase la inmensa cantidad de poetas inéditos que hay en Chile, desconocidos, en estado larvario, etc., advirtiéndole que se anduviese con cuidado con ellos, ya que en el último concurso de la Sociedad de Escritores se habían presentado en 1947 más de 250, e hicieron un recuento de las antologías que aparecían a cada rato, empezando por Selva Lírica. Consternado pidió una antología cualquiera para borrar nombres, de acuerdo con nuestra información, anotando de paso algunos datos. Hablamos así de Braulio Arenas y Mandragora, Sabella, inclusive. Creo que fue una conversación bastante imparcial, pero rigurosa. Sus descubrimientos eran Mario Ferrero y ese niño Artech, con quienes iba a almorzar al siguiente día. También hablaba muy bien de unos chicos que capitaneaba Scarpa ahí en la Católica, Oscar Gana, Juan de Dios Vial, y no sé quién más. Su observación más grande fue que, en general, a su juicio, los poetas chilenos más importantes no están bastante diferenciados entre sí. O sea, que los caracteres distintivos entre Cruchac, Mistral, Usted, etc., ponía también a Rubens, no eran tan notables como los que existen entre Machado, Alberti, García Lorca, etc., lo que fue muy discutido. La Virgen María contra Stalin. Esto está resultando una lata literaria, pero tráigensela con resignación, que para eso la escribo. A las 4 se fue su mujer, que tenía una cita con Alón. Dámaso se negó a concurrir, prefiriendo el pisco. Se curaba por momentos y se ponía cada vez más divertido. Abrazado a Rubén, decía: ¿cómo puede ser comunista un hombre tan simpático? No seas comunista. En el fondo no eres comunista, ya lo sé. Vi a los comunistas en España y son una cosa sombría. Yo soy apolítico. En el fondo soy anarquista. Tú también eres anarquista. El franquismo es una mierda y me cago en el franquismo. Yo no defiendo el franquismo, pero el comunismo es peor que el franquismo. Escribí un poema que, al parecer, la Virgen María. Ya no creo en nada. Y es que soy panteísta. La Virgen María es la naturaleza. Rafael Alberti de España apenas me saludaba con su comunismo. Ahora que lo encontré en Buenos Aires, ha sido como hermano mío. Era otra cosa, la de antes, una sonrisa abierta, cuando le dije abrazando: mira, a mí no me vengas con esas, que yo a tu Stalin me le... Parra se daba la ocasión de meterlo en algo que cocinaba por su cuenta, hacerlo decir cosas favorables a la poesía de su amigo Gonzalo Rojas, que yo le suelo discutir, a veces, pero cada vez estaba más borracho. Sin embargo, dijo que esa era la poesía y, levantándose de pronto muy serio, expresó con voz aspirada a ser dramática: no leer, parece a ustedes la peor humillación que se puede hacer al ser humano y a su inteligencia, el renunciar a los conceptos. La poesía no puede ser crítica, no podemos abjurar de la lógica, pero todo se enredó de nuevo cuando empezó a definir lo que eran conceptos, vivencias simples, relaciones, etc. No alcancé yo mismo a atacar la poesía discursiva de simple superficie cuando habíamos llegado a la bomba atómica por un desvío diabólico de conversación y borrachera. Recuerdo, sí, que en alguna parte que se refería a su diformidad con el surrealismo, lo nombré a usted junto a él. Como a las 7, después de las últimas gotas de pisco, salimos a la calle.
En secreto nos había reunido a los tres para decirnos que debíamos ir a buscar chicas para divertirnos. Yo me separé de ellos en cualquier parte cuando doblamos la esquina, porque tenía que hacerlas y las cosas estaban poniéndose muy oscuras. Supe después, ayer, por Rubén, que pasaron al Venecia primero. Luego fueron en taxi al centro a buscar a Orantes, con quien lo corrieron hasta tarde. Por ahí Damaso durmiendo por cada parte un rato. ¿Cómo termina la carta? Termina la letra. No entiendo nada de lo que pasa con Neira. Ha salido es unas condiciones que no he querido zanjar por mi cuenta, pero que no culpe la intenta trama. Me dijo que era muy amigo de Venturelli y no sé qué. Le traté de explicar a los mejores términos que usted tenía la más grande admiración por Venturelli, pero que pensaba en otra cosa para ilustrar este libro, que me había insinuado incluso una reunión de varios pintores y que yo estimaba que usted era árbitro absoluto en todo lo que se refiriera a sus obras. Por lo tanto, había que estar solamente a lo que usted decidiera. Sobre los 800 ejemplares me dijo que había consultado con su hermano y que éste le había aconsejado no ser más que el mismo número que la otra vez, 520. Me daba la idea después de considerar lo que él mismo me expusiera antes de tal hermano le ha aconsejado. En realidad, que no confiese más que el mismo número que haga 800. De manera que le ruego poner en sus condiciones bien claro el control de la edición a mi cargo. Calimar está animadísimo con la posibilidad de ilustrar el poema y dispuesto a hacer todo lo que se pida. Lo incluyó en la prueba del choclo. Si quiere aclarar algo, dígale que lo pagaremos enseguida. ¿La acompaña? Ese ya viene para la otra parte. Yo me quedé ahí porque no tengo más nada. Claro, y ahí termina. Es que no había escaneado más, tenía justo esa página. Por eso no olvidé más. Pero ya con eso estamos bien. Y José, hay que pasar los otros pedacitos para que se está entre medio también. Perfecto, sí. Y pedacitos chicos. Con su portugués, muy difícil. bonito su portugués. Sí, es bien portugués, ese es portugués de Minas Gerais. De Minas Gerais, de Brasil. Es más, el portugués de Brasil es más abierto. La conversación fue muy larga y yo apenas recuerdo los detalles, pero me daba cuenta de lo cadente estaba en las alusiones veladas de la España franquista y las tenebrosas dictaduras militar. Damaso no difundía, pero defendía para no aparecer el mismo muy mal. Pone mucho interés en conocer a los chilenos a insinuación suya. Hablamos de Rocado, de quien había oído grandes elogios en Buenos Aires, de la boca de una uruguaya. De la boca de Uruguay. Hicimos un esbozo rápido de su persona que no alcanzó a cobrar gran desarrollo, pero que se informó de lo esencial. Al final del almuerzo pidió que le leyera poesía. Los presentes se propone hacer un estudio sobre poesía chilena. Ante el silencio general que se produjo en ese momento, hablé yo, ofreciendo leer una página de un poema inédito llamado La lámpara en la tierra. Hubo un instante de sorpresa. Yo expliqué que ocurría que ese poema estaba en ese momento en mi poder. Y leí las dos primeras páginas, escuchadas en profundo silencio. Apenas terminé la lectura, todos estuvieron de acuerdo en que, aparte de los méritos literarios del poema, aquello probaba que su poesía de usted era cada vez más accesible, también a la gente común, más comunicable a cualquier sensibilidad. Nuestra reunión con los huéspedes terminó después de las 4 de la tarde, saliendo del comedor en una parte del corpus del Express que usted había hecho recuerdos suyos, como un viejo y querido amigo de Madrid y París.
Estaba muy conmovido y nos vimos juntos al centro de esa avenida, sin árboles, que parte el alma. Narbona, el alcalde de Ñuñoa, la acaban de nombrar presidente de la Sociedad Amiga del Árbol. Parra quedó leyendo unos libritos de versos que mostró Damaso, Vivanco, Hidalgo, Panero. Mi primera impresión acerca de Damaso fue muy confusa, no sé si pobre o confusa, pero la verdad es que no habría sabido decir después de aquel almuerzo que... después de aquel perdón. ¿Qué clase de persona era? Sino mediante vagas intuiciones. Pero ya es así, ahora incluso podría explicarlo. Un español es siempre un español, y esto permite extenderse sobre la manera de ser cualquiera de ellos, de cualquiera de ellos. Pero sobre Damaso sé algo más, para usted. El lunes volvimos a almorzar juntos en casa de Parra, donde pasamos la tarde, donde estuvo sin su mujer, donde se emborrachó como un hombre con pisco, enamorado de Rubén, a quien abrazaba muerto de la risa. Yo te quiero mucho, le repetía, eres muy simpático, venga pisco. Caracteres distintivos de la poesía chilena. Como la carta va saliendo muy larga y detallada, tendré que resumir algunos hechos. Fuimos convidados a almorzar solo Rubén y yo, los Alonso. Su obsesión es escribir su estudio poesía chilena. Hablamos mucho de Huidobro, de quien aparenta ignorar sus hazañas más notorias. Lo que no creó nada, dijeron en España, solo habían oído hablar de Huidobro como poeta chileno de actuación muy conocido. Una alusión mía a Finis Britannia y el rapto por los scouts irlandeses. BRGR, aparentemente, los tomó de sorpresa. Bueno, pues Rubén me contó su vida privada en Chile, su casamiento con la Manolita, el rapto de la Jimena, etc. Muy interesado trató de anotarlo todo en una antología que, a falta de otra mejor, le había regalado Parra, los 42 poemas de Roja. Cuando Rubén le relató que Gerardo Seguel había acompañado a Jimena hasta Mendoza, ya Damaso estaba entrando en copas. ¿Cómo dijo? Se trata de que discípulos de Huidobro le raptaban en hermosas chicas para él. Oye, Eulalia, ¿crees tú que Núñez allá en Madrid, un chico poeta que me visita todos los días, sería capaz de raptarme una chica para mí? No, creo que no. La antología se la había obsequiado a Parra como consecuencia de una charla en la cual nos llamaba la atención a nosotros, como generación literaria, acerca del deber que teníamos de estimar, conocer y acercarnos a los nuevos poetas de los cuales, decía, había conocido algunos muy valiosos. Como yo le explicase la inmensa cantidad de poetas inéditos que hay en Chile, desconocidos, en estado larvario, etc., advirtiéndole que se anduviese con cuidado con ellos, ya que en el último concurso de la Sociedad de Escritores se habían presentado en 1947 más de 250, e hicieron un recuento de las antologías que aparecían a cada rato, empezando por Selva Lírica. Consternado pidió una antología cualquiera para borrar nombres, de acuerdo con nuestra información, anotando de paso algunos datos. Hablamos así de Braulio Arenas y Mandragora, Saavedra, inclusive. Creo que fue una conversación bastante imparcial, pero rigurosa. Sus descubrimientos eran Mario Ferrero y ese niño Artech, con quienes iba a almorzar al siguiente día. También hablaba muy bien de unos chicos que capitaneaba Scarpa por ahí en la Católica, Oscar Gana, Juan de Dios Vial, y no sé quién más. Su observación más grande fue que, en general, a su juicio, los poetas chilenos más importantes no están bastante diferenciados entre sí. O sea, que los caracteres distintivos entre Cruchaca, Mistral, Usté, etc., ponía también a Juvencio, no eran tan notables como los que existen entre Machado, Alberti, García Lorca, etc., lo que fue muy discutido. La Virgen María contra Stalin. Esto está resultando una lata literaria, pero tráiguensela con resignación, que para eso la escribo. A las 4 se fue su mujer, que tenía una cita con Alón. Damaso se negó a concurrir, prefiriendo el pisco. Se curaba por momentos y se ponía cada vez más divertido. Abrazado a Rubén, decía: ¿cómo puede ser comunista un hombre tan simpático?
No seas comunista. En el fondo no eres comunista, ya lo sé. Vi a los comunistas en España y son una cosa sombría. Yo soy apolítico. En el fondo soy anarquista. Tú también eres anarquista. El franquismo es una mierda y me cago en el franquismo. Yo no defiendo el franquismo, pero el comunismo es peor que el franquismo. Escribí un poema que al parecer la Virgen María. Ya no creo en nada. Y es que soy panteísta. La Virgen María es la naturaleza. Rafael Alberti de España apenas me saludaba con su comunismo. Ahora que lo encontré en Buenos Aires, ha sido como hermano mío. Era otra cosa, la de antes, una sonrisa abierta, cuando le dije abrazando, mira, a mí no me vengas con esas que yo a tu Stalin me le... Parras llevaba la ocasión de meterlo en algo que cocinaba por su cuenta, hacerlo decir cosas favorables a la poesía de su amigo Gonzalo Rojas, que yo le suelo discutir, a veces, pero cada vez estaba más borracho. Sin embargo, dijo que esa era la poesía y levantándose de pronto muy serio, expresó con voz aspirada a ser dramática: ¿no les parece a ustedes la peor humillación que se puede hacer al ser humano y a su inteligencia el renunciar a los conceptos? La poesía no puede ser crítica, no podemos abjurar de la lógica, pero todo se enredó de nuevo cuando empezó a definir lo que eran conceptos, vivencias simples, relaciones, etc. ¿No alcancé yo mismo a atacar la poesía discursiva de simple superficie cuando habíamos llegado a la bomba atómica por un desvío diabólico de conversación y borrachera? Recuerdo, sí, que en alguna parte que se refería a su diformidad, con el surrealismo, lo nombré a usted junto a él. Como a las 7, después de las últimas gotas de pisco, salimos a la calle. En secreto nos había reunido a los tres para decirnos que debíamos ir a buscar chicas para divertirnos. Yo me separé de ellos en cualquier parte cuando doblamos la esquina, porque tenía que hacerlas y las cosas estaban poniéndose muy oscuras. Supe después, ayer, por Rubén, que pasaron al Venecia primero. Luego fueron en taxi al centro a buscar a Orantes, con quien lo corrieron hasta tarde. Por ahí Damaso durmiendo por cada parte un rato. ¿Cómo termina la carta? Termina la lata. No entiendo nada de lo que pasa con Neira. Ha salido es unas condiciones que no he querido zanjar por mi cuenta, pero que no culpe la intentable. Me dijo que era muy amigo de Venturelli y no sé qué. Le traté de explicar en los mejores términos que usted tenía la más grande admiración por Venturelli, pero que pensaba en otra cosa para ilustrar este libro, que me había insinuado incluso una reunión de varios pintores y que yo estimaba que usted era árbitro absoluto en todo lo que se refiriera a sus obras. Por lo tanto, había que estar solamente a lo que usted decidiera. Sobre los 800 ejemplares me dijo que había consultado con su hermano y que éste le había aconsejado no ser más que el mismo número que la otra vez, 520. Me daba la idea después de considerar lo que él mismo me expusiera antes de tal hermano le ha aconsejado. En realidad, que no confiese más que el mismo número que haga 800. De manera que le ruego poner en sus condiciones bien claro el control de la edición a mi cargo. Calimar está animadísimo con la posibilidad de ilustrar el poema y dispuesto a hacer todo lo que se pida. Lo incluyó en la prueba del choclo. Si quiere aclarar algo, dígale que lo paguemos enseguida.